este lugar de amor y fe, donde las familias se ven crecer. Dios nos junta en su misión. Buenos días, hermano. Ya sería tarde, ¿no? Buenos días. ¿Cómo están todos el día de hoy, verdad? Primeramente vamos a comenzar siempre, ¿verdad? Como comenzamos, con una oración, ¿verdad? Para agradecerle primeramente a Dios por permitirnos estar otra vez aquí y también para que sea Él hablando por medio de mí, ¿verdad? Y entonces, los voy a invitar a que se unan con nosotros en una oración. Señor, te damos gracias por permitirnos estar un día más aquí, Señor, contigo reunidos, Señor, que seas tú hablando y trayendo este mensaje, Señor, por medio de mí, Señor, para que sea una semilla plantada, Señor, y que por tu gracia tenga fruto, Señor. Muchas gracias por permitirme estar delante de todos ellos, Señor. Te lo agradezco todo y lo pongo todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y entonces, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de Juan, dice, pero no Juan el Bautista, porque cada vez que uno menciona a Juan, uno dice, oh, Juan el Bautista, dice, pero en realidad estamos hablando de Juan, el discípulo amado, dice. Y básicamente no es como que uno le quiera dar ese nombre, sino que básicamente el mismo Juan, ¿verdad? Al hablar de él mismo en todos sus, como diríamos, 1, 2, 3, solo 3, ¿verdad? No 4, sino en todos sus libros, ¿verdad? Que él menciona, básicamente siempre decía él, el discípulo amado. Y no era como para darse como exaltarse el mismo, ¿verdad? Sino que básicamente para que las demás personas vieran que en realidad, pues, por todo lo que él pasó, entonces él en realidad sí fue el discípulo amado, ¿verdad? Entonces, por todo lo que Dios le permitió estar con Jesús al lado desde el principio de su evangelio hasta el final de su evangelio, ¿verdad? Y podemos ver que en realidad él menciona en su libro, ¿verdad? Ya cuando inscribe Apocalipto, ahí es donde dice, y yo, Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quería ya que ustedes entendieran que ya cuando él estaba hablando de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pues que él lo había visto. Pero en todos sus otros libros donde habla de todo lo que vamos a hablar un poquito acerca del día de hoy, él siempre se menciona como el discípulo amado. Pero podemos ver, así como podemos ver en lo que acabamos de leer en Gálatas, de que el nombre de él sí fue mencionado en otros libros, ¿verdad? Como podemos ver en Gálatas, donde dice de que él y los demás llegaron a un punto que eran como los pilares, ¿verdad? En otros lugares. ¿Por qué? Porque ya después de que se terminó el evangelio de Jesús, ¿verdad? Y comenzó todo, de que todos se expandieron, porque Jesús básicamente le dijo, llevar, ¿verdad? Mi evangelio a todas partes del mundo. Entonces, básicamente, muchos fueron, al principio, pues, cuando estaban en el coso de la crucifixión, bastantes huyeron, ¿verdad? Los mismos apóstoles del miedo, ¿verdad? Se fueron, pero Juan fue el único que se quedó al lado de él. Y entonces podemos ver que en realidad Dios tiene un propósito para todo. Entonces podemos ver que el propósito de que Juan se quedó con él, ¿verdad? Primeramente fue para que Juan viera de que en realidad, pues, todo el sufrimiento que estaba pasando Jesús por nosotros, ¿verdad? Y esto en realidad fue algo que le cambió bastante a él, porque si podemos ver que, como nos decía ¿verdad? Mi tío Herminio Vázquez la semana pasada, en la primera parte de Juan, ¿verdad? Juan al principio en realidad dice, era una persona que era un poquito así, casi como podríamos decir, como Pedro, ¿verdad? Que se tiraba como cuando podemos ver de que Jesús le pone el nombre, ¿verdad? De los hijos de Dios del trueno, era porque en realidad ellos querían hacer llover fuego sobre, ¿verdad? sobre el pueblo, ¿verdad? Samaritano, ¿verdad? Y entonces, en este caso, podemos ver que al principio Juan pensó de que en realidad, pues, todo era con poder, ¿verdad? Que se iba a cambiar con poder, pero en realidad podemos ver sobre todo el tiempo que después Juan, ¿verdad? Va pasando con Jesús, cómo una persona, ¿verdad? Cambia de ser de una persona de la manera que era él, ¿verdad? A una persona amorosa, porque podemos ver que ya en todos los demás libros, ¿verdad? Él habla acerca del amor, ¿verdad? Y entonces podemos ver el mensaje que les traigo el día de hoy a ustedes, ¿verdad? Es que Jesús transforma a los que él llama. Amén.
¿verdad? En realidad Jesús no está viendo lo que tú eras antes. ¿Verdad? Y lo podemos ver cuando llamó a Mateo, ¿verdad? Que Pedro se enojó porque él le dijo, ¿por qué estás llamando a este? ¿Verdad? Porque Mateo era quien colectaba las taxas, ¿verdad? Entonces en realidad pues a Jesús no le importa de dónde venías tú, ¿verdad? Jesús, como les dije yo, todo tiene un propósito. Entonces en realidad pues él llamó a Juan, una persona que podemos ver que era un pescador básicamente, que no era nadie, ¿verdad? Pero podemos ver durante toda la Biblia de que Jesús, ¿verdad? Que Dios nos muestra de que en realidad pues puede haber un cambio en nosotros, ¿verdad? No importando de dónde venimos, sino que importa, ¿verdad? El cambio que Dios hace entre nosotros, el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros para transformarnos? Entonces, como podemos ver, ¿verdad? No a cualquiera, ¿verdad? Jesús le iba a dar la responsabilidad de dejarle encargada, ¿verdad? A su madre. En cambio, a Juan, ¿verdad? Cuando estaba Jesús ya en la cruz, dice todo, ¿verdad? Crucificado, ya le dijo a Juan, ¿verdad? Primero le habló a la mamá y le dijo, mujer, he aquí tu hijo, ¿verdad? Y después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Básicamente le estaba dejando encargado, ¿verdad? A su mamá, la que lo había visto crecer por tantos años. Entonces, ¿ustedes creen de que él se lo iba a dejar a cualquier otra persona? No, ¿verdad? En realidad se lo estaba dejando, como Juan dijo, al discípulo amado, ¿verdad? Y otra persona cualquiera hubiera dicho, pero es que me la estás dejando y yo la voy a tener que cuidar. No, él no ni reprochó ni nada. Desde ese momento él la aceptó y la llevó a su casa. Y podemos ver cómo ya después, pues cuando donde él iba, ¿verdad? La madre iba hasta que María falleció, ¿verdad? Entonces podemos ver que en realidad Jesús tenía un propósito con Juan, ¿verdad? Aunque en el principio pues él no sabía el propósito, y volvemos otra vez cuando le dice, ¿verdad? De que ¿verdad? Jesús cuando Juan le dice que oren para que llueva fuego sobre, ¿verdad? El pueblo, él le dice, ¿verdad? ¿A quién siguen ustedes? Le dice, ¿verdad? Básicamente, ¿qué creen ustedes? Dice, si el Hijo de Dios vino a este mundo para salvar, no para, ¿verdad? Para deshacerse de las personas que solo porque te caen mal, hey, voy a orar para que le vaya mal a este. No es así, ¿verdad? Pero podemos ver que la persona que hace el cambio, ¿verdad? No realmente eres tú, sino que es Dios haciendo el cambio dentro de ti. Amén. Entonces, hay veces, ¿verdad? Lo podemos ver en el trabajo, ¿verdad? Que Dios en realidad pues nos da gracias a nosotros. Es la misma gracia que le da a todos sus discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces me dicen unos clientes, Walter, me dice, yo no sé qué es lo que me atrajo de ti, me dice. ¿Verdad? Que te vi y me caíste bien, me dice, y por eso vine hoy aquí. Y entonces, y hay veces me dicen, mira, Walter, no sé, me dice, pero Dios te ha puesto en mi camino. Amén, ¿verdad? Pero ¿por qué es? No soy yo, y se lo digo yo a todos, es que no soy yo. No es que yo sea gracioso, no es que yo sea esto, no. Es Dios, la gracia de Dios actuando en uno, ¿verdad? Y entonces, si ustedes vienen y dicen, oh, ¿por qué mi jefe me subió de puesto? ¿Por qué mi trabajo me subió? Es que no eres tú. Es Dios haciendo la obra, ¿verdad? Y demostrándote el propósito que Él tiene para ti. Entonces, y esto era lo que Él estaba demostrando a Juan, ¿verdad? Poco a poco, o sea, podemos ver que en todos los puntos Juan pasó desde el principio, ¿verdad? Desde que fueron al monte y le enseñó, ¿verdad? Que Elías habló estaba, ¿verdad? Y pudo ver todo esto magnífico, ¿verdad? Hasta después cuando lo llevó, que pudo ver que Jesús en realidad levantaba los muertos, ¿verdad? Entonces, poco a poco él le fue demostrando, ¿verdad? A Juan cómo en realidad él tenía que actuar. Que no tenía que actuar llamando fuego sobre las personas, sino que él tenía que actuar con amor. Y lo podemos ver que en todo, ¿verdad? Ya en primero Juan, segundo Juan, tercero Juan, todo podemos ver que en realidad él ya había cambiado, ¿verdad? Poco a poco Dios actúa dentro de ti. Poco a poco Dios te cambia. Siempre y cuando tú estés dispuesto a abrirle el corazón a Él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad tú lo tienes que aceptar. Podemos ver que ¿verdad? Más adelante,
que en realidad, como le dijo, ¿verdad? Dios es amor y nosotros lo podemos ver en esto. ¿Por qué? Porque en realidad, como nos dice Juan, dice, el que no conoce a Dios, ¿verdad? El que no conoce a Dios, básicamente el que conoce a Dios ama, ¿verdad? Y el que no conoce a Dios no ama. O básicamente no ha aprendido a amar, ¿verdad? Porque en realidad podemos ver que por Dios, ¿verdad? Que dio a su Hijo Jesús y después Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos hoy estar al día de hoy como estamos, ¿verdad? Básicamente que ya no tenemos que ir, un ejemplo, al templo, ¿verdad? Por eso mismo Jesús lo decía, ¿verdad? Yo puedo deshacerlo en 3 días y en 3 días lo levanto. Pero básicamente en aquel tiempo la gente no entendía lo que Jesús estaba hablando, ¿verdad? Pero era todo porque él ya no necesitaba un templo, ya solo necesitaba a nosotros mismos, ¿verdad? Hacer el cambio. Entonces este era el cambio que después Juan les venía a hablar a todos ellos, a predicarles, ¿verdad? Que en realidad Dios era amor, ¿verdad? Y Juan al principio, usted puede leer el 1 Juan, ¿verdad? Desde el versículo del 1 hasta el 18, que es todo básicamente lo que Juan puso todo su ministerio, ¿verdad? En lo que levantó su ministerio. Y lo que básicamente él habla básicamente es de Jesús, donde decía, en el principio, él, ¿verdad? Él es el verbo. Básicamente que Jesús se transformó en carne y dice, y a lo suyo, es no a los suyos. Mucha gente piensa que es a los suyos, no, a los suyos vino. Y los suyos, ahí sí, los suyos le rechazaron. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿verdad? Todos estaban esperando que Jesús viniera y que como que destruyera todo el gobierno, ¿verdad? Y en realidad, pues, básicamente esto era lo principal que pensaba Juan, que también, Jesús va a venir y va a tirarle fuego a todos estos y los va a desaparecer porque no le hacen caso. Pues en realidad Jesús les mostró que por amor, ¿verdad? Él podía cambiar. Y entonces es donde él dice, ¿verdad? De que él mismo, Jesús, se transformó, ¿verdad? En carne para poder llevar todo esto que nosotros tenemos la gloria de ahora, de que ahora ya no necesitamos sacrificar cosas, ¿verdad? Sino que es lo único que nos pide, que en realidad con amor lo aceptemos a Él y que cambiemos, ¿verdad? Porque en realidad, como Él dice, ¿verdad? Si en realidad alguien no ama, es porque no ha conocido a Jesús. Es porque Dios no ha hecho el cambio en esa persona. Básicamente, ¿verdad? Tú no puedes ver, un ejemplo, tú teniendo un plato de comida y no puedes ver que alguien está necesitado, como podíamos ver en el video, y tú no vas a compartir. Y te llamas siendo cristiano. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en realidad, si tú eres cristiano, ¿verdad? Vas a tener esa necesidad de enseñar tu amor sin recibir nada a cambio. Y esto es lo que Juan nos está hablando y nos dice, el que ya conoce a Jesús sabe qué es amar. Y el que no sabe qué es amar es porque no ha conocido a Jesús. Básicamente lo que Juan en todo su ministerio nos viene y nos habla, ¿verdad? Es del cambio que así como él cambió de ser de una persona, ¿verdad? Llamado hijo del trueno, a ser el discípulo amado. ¿Por qué? Porque básicamente, si ustedes miran, ¿verdad? Cuando pasa lo de la última cena y Jesús les dice, alguien de ustedes, de mi discípulo, me va a traicionar, ¿verdad? Solo escuchen, ¿verdad? Lo que cada uno de los discípulos le empieza a preguntar y les dice, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y llega, ¿verdad? Y no es porque Juan le quería preguntar, sino que porque alguien le dice, hey, le vas a preguntar tú. Y entonces le dice, él, y ahí nos muestra, dice que él estaba acostado, de verdad, sobre el pecho, sobre el hombro de Jesús. Y él no fue como los otros discípulos. Él les dijo, ¿quién es, Señor? ¿Por qué? Porque en ningún momento pasó por la cabeza de él traicionar a la persona que él amaba. Porque en realidad él ya conocía de Jesús y él ya conocía de Dios y ese amor ya lo había empezado a cambiar. Hasta un punto de que él ya nos preguntó, ¿seré yo? Porque él sabía que él no le iba a traicionar, ¿verdad? Entonces,
en este punto, imagínense que estemos aquí y nos diga, ¿verdad? Jesús, uno de ustedes nos va a traicionar. La mayoría de nosotros empezaríamos a preguntar, ¿seré yo? Pero no, Juan ya había tenido el cambio, ¿verdad? Y en su corazón él ya sabía que lo amaba, ¿verdad? Y él ya había aprendido a amar. ¿Por qué? Porque ya había aceptado como Jesús por todo lo que le había pasado y por todo el cambio que Dios le había permitido hacer. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, ¿verdad? Empezar a preguntarnos, ¿Dios ha hecho realmente el cambio en nuestro? ¿Verdad? Dentro nuestro. O sea, yo miro a cada persona y la amo. No importa lo que la persona me haya hecho, ¿verdad? Porque básicamente podemos ver de que en realidad ¿cómo se llama? Por todo lo que pasó Jesús todavía amó a todo su pueblo. Y lo mismo pasó con Juan, ¿verdad? Por todas las dificultades, porque no crean de que solo porque Juan fue el único de los discípulos que no murió, diríamos, de malas, ¿verdad? Porque todos algunos los decapitaron, a otros los pusieron crucificados, un montón de cosas, ¿verdad? Y él fue el único que llegó a su tiempo de edad y falleció nosotros íbamos por ser viejitos, ¿verdad? Pues en este caso, creo que fue una de las maneras como Dios le agradeció, tal vez, ¿verdad? De esa manera, por haberse quedado sobre todo el tiempo, porque fue el único que se quedó al lado de Jesús y demostró lo que en realidad sí es amor, ¿verdad? Porque básicamente no le importó si alguien lo reconocía y le diría, hey, tú eras uno de los discípulos, porque básicamente estaban buscándolos a todos. Y podemos ver que otros discípulos hasta lo negaron, ¿no? Él se quedó ahí a la par de él, ¿verdad? Y no salió huyendo. Entonces creo que esa fue la manera de que se le regresó, ¿verdad? Por todo lo que él había hecho. No morir, dice. Pero no significa que no pasó por cosas malas, porque podemos ver, dice, de que casi lo hacen sopa, ¿va? Entonces, o sea, hay muchas cosas que Juan pasó, ¿verdad? Pero que en todo su tiempo, porque básicamente cuando él estaba escribiendo, ¿verdad? Los libros que él escribió, básicamente es cuando viene también la revelación del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, y al principio, ¿cómo es poder escribir todo acerca de amor y ya después tener que escribir todo lo que va a pasar, ¿verdad? Fue bastante lo que él tuvo que pasar. O sea, dice que cuando se le apareció en Patmos, ¿verdad? Ya cuando en la isla donde lo habían desterrado y se le apareció, ¿verdad? Dice que él no había visto eso y casi se desmayó, ¿verdad? Al ver la magnitud de lo que se le estaba mostrando enfrente de él. Entonces dice que era algo que él no podía comprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de hablar todo de amor y te aparece esto enfrente de ti como, hey, pero esto es distinto. Esto no es lo que yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a ver un Jesús de amor, ¿verdad? Pero vas a decir de que vamos a tener que pasar y me enfoco a nosotros, la humanidad, vamos a tener que pasar por todo esto, ¿verdad? Por toda la tribulación. Y entonces, básicamente, cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿verdad? Y con Juan, ellos pensaron de que básicamente esa era la única venida de Jesús, ¿verdad? La única venida de Dios. Y que básicamente él iba a hacer lo que se va a hacer en la tribulación, que fue mostrado a Juan, ¿verdad? Básicamente él fue el que tuvo ese, ¿cómo le diríamos nosotros? Esa visión, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues en realidad, pues fue algo duro de pasar, pero al mismo tiempo algo glorioso el saber cómo en realidad iba a verse todo en el futuro, dice, ¿verdad? La revelación, ¿verdad? Entonces, créanme de que yo creo que muchos pues tal vez se hubieran vuelto hasta locos, ¿verdad? De ver todas las cosas que iban a pasar. Y en este caso, pues él no se volvió así y en realidad fue por todo el cambio que Dios ya había hecho adentro de él, ¿verdad? Todo el amor, él en realidad lo estaba haciendo porque si nosotros vamos a ver en el momento que él está escribiendo todo eso, ¿verdad? ¿En qué estaba pasando a los cristianos en ese tiempo? Si nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos. Entonces, básicamente,
¿verdad? Juan les dijo, hey, no temáis, por todo lo que estás pasando, Jesús tiene que regresar y va a regresar. Y esta vez va a regresar como nosotros pensábamos que iba a ser la primera vez, ¿verdad? Va a regresar a levantar en realidad su pueblo, ¿verdad? Va a venir la venida de Cristo y todo eso es lo que pasó, Juan, ¿verdad? Dios no se lo dio a cualquier persona. Volvemos y decimos, ¿verdad? Se lo dio al discípulo amado. Pero en realidad fue porque el discípulo amado aprendió a amar y se dejó ser amado por Dios. Y aprendió a amar y aprendió a enseñar a otras personas cómo amar, ¿verdad? Porque en realidad para que tú puedas enseñar algo, ¿verdad? Nosotros lo vemos en el trabajo. Para que tú puedas enseñar, un ejemplo, a ser electricista, a ser plomero, a hacer aire acondicionado, lo que tú trabajes, para que tú puedas enseñar algo, ¿verdad? Tienes que primero saberlo, porque no vas a enseñar algo que no sabes, ¿verdad? Y en este caso, cuando Juan está enseñando acerca del amor, ¿verdad? Acerca que nos dice que nosotros tenemos que conocer a Jesús para poder conocer qué en realidad es amar, es porque Él ya lo aprendió. Él ya aprendió a amar. Él ya aprendió a no dudar, ¿verdad? Que Él va a tener que no dudar en que Él va a ser la persona que lo va a entregar a Jesús. No. Él ya aprendió a amar y ya aprendió a enseñar a amar. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Hemos aprendido a amar? ¿Hemos en realidad conocido a Jesús? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Porque si en realidad, ¿verdad? Tú eres una persona de que, ¿verdad? Cuando algo pasa, algo malo, ¿verdad? Y empiezas a cuestionarte del por qué es que te ha pasado esas cosas, en vez de decir, ¿qué tiene mi Dios para yo poder aprender de esto? Entonces todavía nos falta aprender un poco a amar, aprender un poco más a conocer de Jesús. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer eso, ¿verdad? Tenemos que seguir siempre en comunión porque nunca terminas de aprender. Imagínense Juan que había pasado todos estos años, ¿verdad? Todos estos años a la par de Jesús y dijo todavía, si yo me pusiera a escribir, ¿verdad? De todo lo que yo sé y todo lo que Jesús ha hecho, no cabieran los libros en el mundo, dice. Imagínense, ¿verdad? Qué tanto él conocía y todavía en sus tiempos de vejez fue dada esta revelación para él. O sea que no terminó de aprender. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo nunca terminamos de aprender. Pero lo que sí debemos de aprender desde el principio, ¿verdad? Es cómo amar, ¿verdad? Cómo aceptar a Jesús en nuestro corazón y dejar que Él nos empiece a hacer el cambio para que nosotros demos ese cambio a otras personas, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, ¿verdad? Es aprender a amar, aprender y abrir nuestro corazón para que nosotros aprendamos y podamos enseñar que Jesús es amor, que Jesús es la única manera, ¿verdad? Así como nos decía Juan, que Él es el único que puede hacer el cambio como lo hizo en Juan. Amén. Entonces, este es básicamente el mensaje que yo tengo para ustedes el día de hoy, ¿verdad? Entonces, espero de que nosotros que nos abra un poco la mente, ¿verdad? De que cómo nosotros podemos empezar a cambiar si no lo hemos hecho, ¿verdad? Abriendo nuestro corazón y en realidad conociendo de Jesús, ¿verdad? Y si hemos aprendido, ¿verdad? De que saber de que todavía vamos a seguir aprendiendo mucho más, siempre y cuando sigamos amando, ¿verdad? A Jesús, buscando de Él, ¿verdad? Porque alguien que ama algo, o sea, si a ti te gusta, ¿verdad? La comida, un ejemplo, te gusta la comida china, ¿verdad? Si te gusta es porque la amas, ¿verdad? Entonces vas a seguir buscando comida china, vas a seguir comiendo. Entonces, si en realidad tú amas a Jesús, vas a seguir buscando la palabra de Él, ¿verdad? Entonces, esa es la manera como nosotros podemos demostrar. Y como dijo, ¿verdad, Juan? Las cosas no se demuestran solo por lo que uno dice, ¿verdad? Sino que por los actos que uno hace. Entonces, nosotros tenemos que demostrar como cristianos, no solo aquí, ¿verdad? Sino que siempre
de que nosotros somos cristianos y que amamos, ¿verdad?, a Jesús y que hemos sido transformados por Él. ¿Okay? No solo en la iglesia, sino que todo el tiempo. Amén. 24/7, dice 7-Eleven, dice que le llaman. So, básicamente siempre tenemos que demostrar, dice, que nosotros hemos sido ese cambio. ¿Para qué? Para que las demás personas pues lo miren por medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hay personas que son cristianos y que como que les da un poco de vergüenza que las demás personas sean cristianas, ¿verdad? Entonces, Juan no era una de estas personas. Él no le avergonzaba que todas las demás personas supieran de que... Yo creo que si él hubiera estado ahí en la cruz, le hubieran dicho, hey, eres discípulo, deje que está arriba. Sí, lo soy. Él lo hubiera aceptado. Del amor que él le tenía a Jesús, ¿verdad? Pero muchos de nosotros nos preguntan, hey, ¿sos discípulo de Jesús? Hey, ¿sos cristiano? Me gusta ir a la iglesia los domingos, tal vez hay veces, ¿verdad? Cuando me despierto a tiempo, ¿verdad? En vez de decir, sí, amén, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es el cambio que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Reconocer siempre que Jesús es nuestro Salvador y ¿verdad? Nuestro Salvador y la persona que nos cambia para que nosotros podamos hacer el cambio en otras personas. Amén. Entonces, vamos a despedirnos, ¿verdad? Entonces, Señor, gracias te doy por haberme permitido estar aquí, Señor, y porque seas tú llevando este mensaje al corazón de cada uno, Señor, para que seas tú, Señor, siempre dándonos esa sed de buscar de ti para seguir aprendiendo, para seguirte amando, Señor, para que nosotros podamos ser así como Juan, Señor, una persona que en realidad fue el discípulo amado y que enseñó a otras personas a amar, Señor. Seas tú dándonos ese privilegio para que por medio de nosotros también las demás personas puedan, Señor, aprender y enseñar a amar, Señor. Seas tú cambiando a las personas que todavía no han conocido de ti, Señor. En este momento también quiero abrir el tiempo para invitar a cualquier persona que siente el llamado de reconciliarse con el Señor Jesús, ¿verdad? Y si también pues no ha aceptado a Jesús como su único Salvador, este es el momento para que usted aprenda a amar. Entonces, si usted siente ese llamado, puede levantar su mano y nosotros vamos a estar orando por usted. Señor, seas tú también, Señor, siempre ayudándonos, Señor, a seguir adelante en tu camino, Señor, a querer seguir buscando más de ti, Señor, y a seguir creciendo, Señor, porque nosotros como humanos siempre tenemos ese gran chance que tú nos das de seguir aprendiendo y a seguir educándonos acerca de ti, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Seas tú bendiciendo a cada uno de los que pudimos estar aquí y a las personas que no pudieron estar aquí, Señor. Seas tú ayudándole para que el próximo día, Señor, podamos estar todos reunidos aquí, Señor. Te lo agradezco y todos los pongo en tu mano, Señor. Cuida a cada uno de nosotros, de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.